buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel lugar, por aquel camino, y viendo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca del lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastare de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Yo creo que por sobre todas las cosas, cuando hablamos de prójimo, estamos hablando de el concepto que uno tiene del amor. Porque si nosotros vamos a elegir a las personas que tenemos que amar, entonces no vamos a representar nunca a Dios, porque de hecho que Él murió por todos. Y luego nosotros morimos, según Pablo, ¿no es cierto?, en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Y nos habla precisamente de compartir ese amor. Pero ¿qué clase de amor es lo que vamos a compartir? Obviamente, cuando hablamos de prójimo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Aquel que pasó y vio a ese moribundo y siguió de largo. Es como que le estaba confrontando con una realidad. La palabra de Dios siempre te confronta con una realidad. Te guste o no te guste, es así. Porque si no estaríamos predicando lo que a nosotros nos antoja. Sin embargo, tenemos que predicar conforme a las enseñanzas de Jesús. Esa es la realidad. Es por eso que el interés de Dios es que vos conozcas la verdad y que la verdad te haga libre. Y después tengas una relación con el Señor. Eso es lo que va a cambiar tu vida, porque si no, nunca va a cambiar tu vida. Te cuento algo, nunca va a cambiar tu vida. O sea, te afirmo algo, nunca va a cambiar tu vida. Lo que es más, nunca va a cambiar tu vida. Entonces, cuando tenemos relación con el Señor, obviamente esto empieza a cambiar. ¿Por qué las personas son diferentes? Porque tuvieron una relación con el Señor. ¿Por qué las personas, ¿no es cierto?, son distintas y empiezan a compartir ese amor? ¿Y saben quién es el prójimo? Porque tienen una relación con el Señor. Cuando tenemos esa relación, se nos va el capricho de andar queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Porque muchos, ¿no es cierto?, practican eso. Practican un cristianismo a mi conveniencia. ¿Quién es mi prójimo? Puedo decir que alguno es mi prójimo. Mi hija es mi hija, ¿no es cierto? Pero también es mi prójimo. Pero vos no sos mi prójimo. No, mi amigo, no es así. Amén. Entonces podríamos decir que el sacerdote y el levita tampoco eran prójimo. Hello. Bueno, la parábola del buen samaritano nos habla de la obra de Cristo que comenzó en su ministerio hasta la cruz y después, desde la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia, hasta el rapto de la iglesia. Y yo me propuse darle a entender lo que significa esta parábola, esta enseñanza. Para que no esté leyendo de la Biblia de balde, no entiendo nada, leo, no entiendo nada. No. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Amén. Entonces, esta historia es muy sencilla. Se trata de un hombre que cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto, tirado al costado del camino. Ya estuvimos hablando la vez pasada y estuve mostrando, ¿no es cierto?, a través del PowerPoint, el lugar donde tenía que cruzar precisamente y donde Jesús utilizó como un ejemplo para que se dieran cuenta, porque era un lugar muy peligroso, de Jerusalén a Jericó. Aproximadamente unos 20 kilómetros.
de camino. Llevaba unos cuantos días. Y no se podía entrar sin caravana. Era un loco si ibas a entrar solo, porque sabía que te iban a asaltar. Pero de hecho que esta enseñanza, esta parábola, nos enseña a aquellos religiosos que dicen cómo tenés que vivir. Te enseñan cómo tenés que hacer. Te enseñan cómo tenés que caminar. Pero ellos ni siquiera la practican. No practican lo que predican. Y entonces son hipócritas. Tienen un estado hipocrítico, ¿no es cierto? De una persona que quiere demostrar algo que no es. Acá es algo muy bueno. Allá es algo muy feo. Fuera de la iglesia es amigo de Satanás. Y dentro de la iglesia es amigo de Dios. ¿Te das cuenta? En el engaño que se encuentra el mismo cristiano. Y esta enseñanza lleva 2000 años. Y 2000 años que nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, venimos enseñando. Valga la redundancia. Toda esta enseñanza empieza por dos preguntas. La primera de ellas se encuentra en Lucas capítulo 10. Parafraseé el versículo porque el versículo es un poquito más largo. Capítulo 10, versículo 25. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Ha llegado al convencimiento de su vida espiritual que si muriera hoy iría al cielo? Hola. ¿Será? ¿Será que si cuando paso por la calle viene un tractor y me pisa y quedo como una tortilla, voy a ir al cielo? Esta es una pregunta universal, de dónde venimos, qué somos nosotros. De repente los científicos dicen, bueno, somos producto de un germen espiritual por el Big Bang y esto llevó miles y miles de años, cientos de miles de años. Sin embargo, los griegos decían que detrás de un orden hay una mente. Y si vamos a empezar a analizar, nos damos cuenta de que sí existe Dios. Muy bien, no podemos explicar lo inexplicable. Pero entonces vamos a centrarnos en lo que podemos explicar. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. La respuesta de Jesús nos hizo esperar. Ni lento ni perezoso le respondió y le dijo lo siguiente. Y él le dijo, ¿qué está escrito? O sea, lo agarró por ese lado porque era un intérprete de la ley y fariseo. Y conocía supuestamente la palabra de Dios de memoria. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Respondiendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después dice como que de repente, afirmando todo el resto, dice, amarás, dice, a tu prójimo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Qué hipócrita. Qué reverendo hipócrita. Bueno, y acá viene la segunda pregunta, porque él dice, en el versículo 28, escuche. Bien, dice Jesús, has respondido, haz esto y vivirás. Como diciendo, esa acción que demuestra el amor de Dios, que son espontáneas en tu vida, son innatas, porque provienen del Espíritu, esto va a acreditar y te va a dar la seguridad de la vida eterna. Eso es lo que le quiso decir. Pero como él analizaba todo por su tremenda cabezota, dice lo siguiente, pero él, queriéndose justificar, le respondió, a este lo agarro. Este no me va a poder decir más nada, porque lo voy a dejar ahí knockout. ¿Quién es mi prójimo? Y esta es la segunda pregunta. Y en esta segunda pregunta empieza la parábola
del buen samaritano. Y como esta es la segunda parte del buen samaritano, obviamente voy a estar hablando sobre el mesón y el buen samaritano. Y volvamos al versículo 35, que dice lo siguiente. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero. Y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastare de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué bueno, ¿no? Qué tipo de calidad, ¿no? En esta historia podemos ver la principal figura, el buen samaritano. El papel protagónico lo tiene el buen samaritano. Pero acá, en esta última parte de la historia, hace su aparición un personaje, el mesonero. Y quiero hacer una reseña, un repaso de lo que hemos leído la vez pasada. Dice así: tenemos 5 personajes: el sacerdote, el levita, el hombre herido, el buen samaritano y el mesonero. Y cada uno de ellos cumple una función específica y diferente. En el sacerdote y el levita, aunque son 2 cosas diferentes, tienen una administración dentro del campo del templo. El levita se encargaba de mantener el fuego, de degollar el corderito, y el sacerdote era el que estaba ministrando. Y todos los años se sacrificaba un cordero. Bueno, yo no le voy a ir con tanta historia, pero de hecho que era la función que tenían. Eran funciones distintas, pero dentro del templo. Entonces, en el sacerdote y levita vemos los religiosos que te enseñan cómo vivir, pero ellos no practican. ¿Cuánto hay de esos? ¿Cuánto hay de eso? Yo tuve un montón de eso acá. Y sigo teniendo. Hola, ¿me aman todavía? Cuando termine esta prédica, avísenme cuando me van a tirar piedra. Y podemos ver eso. De gente que el 100% tenés que, como cristiano, tenés que darle al Señor. Y después le debe a medio mundo. ¿Aló? ¿Sí o no? Porque tenés que estar bien con tu familia, tu esposa, tus hijos, y viven peleando. Yo te voy a predicar las cosas como son, ¿eh? Te guste o no te guste. En Lucas capítulo 11, versículo 46, dice lo siguiente. Y él le dijo: ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros, ni aún con un dedo la quieren tocar. O sea, ni siquiera levantar. No quiero ni siquiera tocar. Hacé lo que yo te digo, no haga lo que yo hago. Qué lindo sería predicar así, ¿verdad? Pero ¿qué clase de unción vamos a tener? El hombre herido representa al hombre y la mujer de todos los tiempos y de todas las edades y de todo el mundo, medio moribundo por el pecado. Pecado. Herrera Blanco se equivocó. Un hierro. Pero hay algo que tenemos que entender en esto. Hay muchos que le encanta pecar y otros que no quieren hacerlo, pero su naturaleza es mucho más fuerte.
Ellos están atados, necesitan un tratamiento, por eso necesitan ser pastoreados. Pero muchos dicen, no, ¿para qué voy a pastorear? Yo no me voy a cansar de decir que vos no podés saber todo de un día para otro. A mí me costó 40 años. El buen samaritano representa a Jesús, rescatando al hombre medio moribundo, medio muerto, por los ladrones. Y los ladrones y salteadores representan a Satanás, el diablo, y a todos los demonios. Pablo lo decía de esta manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y vuestros pecados. ¿De dónde te sacó el Señor? Quizás algunos no de cosas tan grandes y otros a lo mejor de cosas mucho mayores. Pero de hecho, siempre estuviste en el barro. Depresiones, problemas espirituales, problemas perturbadores, problemas psicológicos, heridas del corazón. Pero de alguna otra manera el Señor te sacó. Claro, pero vas a interpretar la Biblia de tu manera. Y bueno, allá vos, ese es el problema tuyo. Si querés hacer las cosas a tu manera. Pero Dios colocó a cada uno en su lugar. Al pastor como pastor. Si leemos en Zacarías capítulo 34, del versículo no me acuerdo, dice: ustedes pastores se pastorean a sí mismos y no pastorean al rebaño. Y muchos obran de esa manera. Se preocupan más por las cosas espirituales. Dios me bendijo porque tengo este bien, porque esto por lo otro. Pero estás debiendo a medio mundo. ¿Qué clase de bendición es esa? Dígame. ¿Qué clase de bendición es esa? ¿Dónde está la bendición de Dios? Ahora, si vos me decís, yo no le debo a nada, y porque de repente estoy haciendo la voluntad de Dios, y como consecuencia Dios me escuchó y me dio lo que necesito, eso sí es una bendición. O sea, hablemos un poquito de los roles en cuanto a lo que es el concepto que nosotros tenemos de la Biblia, la palabra de Dios. De lo contrario, siempre vamos a estar cayendo en el mismo error. Vos tenés mucho porque Dios te bendice, pero aquel que no tiene nada, pero tiene un corazón tan grande, más grande que este templo, a ese no, ese es. Dios no lo bendijo. Oh Señor Jesucristo. Ahora bien, ya sabemos quién es el buen samaritano, ya sabemos quién es el religioso. Bueno, ¿quién es el mesonero? ¿Quién representa al mesonero? El mesonero representa la iglesia. ¿Y qué papel desempeña la iglesia? Es un lugar de reunión donde yo vengo a escuchar, ¿no es cierto? Y si lo que me gusta, me agrada, salgo bien. Y si no, salgo mal. Es así. Es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Somos embajadores, somos apóstoles. Apóstoles significa eso, embajador, un representante de Dios. Lea 2 Corintios 5:19. Habla precisamente de ser representante de Dios acá en la tierra, de manifestar la gloria de Dios acá en la tierra. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque hasta ahora, pura palabra, pero Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Ruego a los ancianos, escuche bien. Les voy a explicar esto para que ustedes puedan entender, ¿no es cierto?, lo que es una homilía. ¿Qué es una homilía? Ay, qué palabra. Yo la escuché, pero no sé. Homilía es culto. Así de sencillo. ¿Y en qué idioma está? En el idioma greco-romano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice lo siguiente. A los ancianos. Había dos cargos en la iglesia, primeramente, anciano y diácono.
Más antiguo que los diáconos son los ancianos. Pero de igual importancia, porque diácono significa servidor. Y todos los que sirven a Dios son diáconos. Escuchen, 2 cargos en la iglesia. Y después lo demás son funciones. Porque dice, Él mismo constituyó algunos apóstoles, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así dice la palabra de Dios, mi Biblia viejita y desactualizada. Bueno, si no voy a estar hasta el mediodía. Ruego a los ancianos, yo también soy anciano. No de edad. Que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces, uno puede ser anciano con la función de pastor, puede ser anciano con la función de apóstol, puede ser anciano con la función de evangelista, puede ser anciano como la función de profeta, pero la función de profeta, no como el profeta del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Eso es otra historia, después la voy a contar. Muy bien. Y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Escuche, y acá viene el postre. Apacentad la grey de Dios. Grey es rebaño, el rebaño de Dios. Un número de personas cristianas que se reúnen para adorar a Dios. Ese es grey, la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Aló, yo no te voy a obligar a nada, sino voluntariamente. Dios siempre apela a la conciencia de la persona. En la iglesia tiene que ser así. Claro que la iglesia tiene sus normas, tiene sus estatutos, sus reglas, y obviamente cuando uno es obrero, ya estamos entrando dentro de otro campo, cuando uno es obrero se tiene que ajustar a eso. Pero si no es así, obviamente, no por fuerza, sino por voluntad propia. Vos querés de repente ser obrero, bueno, amén, elegís por voluntad propia, nadie te obliga, nadie te va a poner una pistola en la cabeza y te dice, o sea, obrero te mato. No. No por ganancia deshonesta y me quedo acá patinando. Puede ser que esté 1 hora patinando acá. Ganancia deshonesta. ¿Qué es la ganancia deshonesta? En el Antiguo Testamento tenemos... hay muchas cosas, ¿no es cierto? Se ofrendaba el fruto de la tierra, eran las primicias. Pero en el Nuevo Testamento, no existe otra cosa que diezmo y ofrenda. Nada más. No existe una bolsa gigantesca donde vos puedas, siempre, acá siempre, tire dinero. No existe. Esas son ganancias deshonestas. Y lo hago público. Y ni siquiera me inmuto para hacerlo público, porque es la verdad. Muchos están acá, por el dinero tuyo. Y no es así. Dios no te obliga a que vos diezmes, siembres, ofrendes, o des limosna, como quieras llamarlo. No te obliga a hacer eso. Claro que sí, somos obreros, pero ya es otro tema. Acá, vuelvo a repetir, hay reglamentos que se tienen que cumplir. Pero si vos no querés cumplir, bueno, ya vos, sentate, quédate ahí tranquilo y ya está. Es tan sencillo y tan complicada la hacen. ¿Por qué la complican tanto? ¿Sabes por qué la complican tanto? Porque viven mareados. Uno le dice una cosa, al otro le dice la otra, al otro le empieza a dar vuelta como calecita. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué no van directamente a la palabra de Dios y se dejan de joder? Esto es lo que la iglesia debe practicar. No por ganancia deshonesta. O sea, vos sos el sostén de la iglesia. Vuelvo a repetirlo, vos sos el sostén de la iglesia. Pero yo no voy a andar lucrando con eso.
La iglesia me tiene que dar un auto 0 kilómetros para el próximo año, porque si no me voy a enojar. ¿Y ustedes qué me van a decir? Bueno, no lo digan. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Oye, ¿no vieron los espiritualoides? Están los espiritualoides que son tremendos. Esos tipos son la cuarta persona de la deidad. Es algo tremendo. Esa gente, wow, no vive en la tierra, vive en el cielo. Y quiere tener señorío sobre todas las cosas. Yo soy el papá espiritual, papá Guazú. Hombre, ustedes me tienen que llamar papá. O en latín, papa. Pero yo no voy al papa. Ya, el papa, yo no me meto con esa gente. Pero en la jerga evangélica hay muchos que tienen el título de papá. Yo soy pastor y quiero enseñar la palabra. Punto. No soy papá de nadie. Sino siendo ejemplo de la Grey. Cuando ustedes me vean tomando en una esquina con un montón de vagos ahí, cuando usted me vea jugando a las cartas, cuando usted me vea, ¿no es cierto?, que le estoy debiendo a medio mundo y no le pago a nadie, cuando usted me vea a mí hablando con una boca que peor que una cloaca, entonces va a tener derecho de decirme algo. El pastor tiene que dar ejemplo, pero usted también tiene que dar ejemplo, porque usted es parte de la iglesia. Ejemplo de la Grey, para que la Grey te pueda imitar, sino es la ley del ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? No va a bajar en un plato volador, no va a venir de otro planeta, es Jesucristo que prometió. Te doy estos 2 denarios y te pido que lo cuides, a la iglesia le está diciendo, pero cuando venga, si hay algo que gastó de más, yo te lo voy a pagar. Hablando de la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros conforme a lo que hayamos hecho dentro del campo de la voluntad de Dios. ¿Entendió eso? Bien, sigamos adelante. La iglesia tiene que ser representante de Jesucristo en la tierra, ya que el Señor pagó un precio muy alto, como el buen samaritano, y le encargó al mesonero la tarea de cuidar al hombre herido. El hombre herido. Escuche, hay 3 clases de personas. Está la oveja perdida, está el hijo pródigo y el hombre herido de muerte. El hijo pródigo ya sabe el camino, así que no hace falta ir a buscarlo, él viene solo. El que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llame. ¿Entendió? La oveja perdida está perdida y por ende el que sabe el camino tiene que guiarla. Pero aquel que está herido, porque el diablo lo maltrató, porque tuvo una mala juventud, una mala niñez o lo que sea, porque tiene traumas, un corazón herido, quebrantado, son aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestra asistencia. Y guiarlos es trabajo de la iglesia. Y cuando él esté sano, ¿no es cierto?, y nosotros lo hayamos puesto en pie y empiece a caminar como una persona normal, la recompensa no va a ser de hombre, sino va a ser de Dios. La tarea de la iglesia es esa. Y hay otra clase de cristianos, pero mejor no hablo de eso.
Bien. Salmo capítulo 68, versículo 10 dice: a los que son de la grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Dios siempre tiene misericordia y Dios te ama no por lo que sos, sino a pesar de lo que sos. La iglesia debe hacer lo mismo que hizo el samaritano. No solamente de palabras, sino de hechos. Basados en 3 pilares, escuche, 3 pilares que tienen que tener bien definido la iglesia, que es el amor, la justicia y el respeto. Y esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor, si tuvieras empatía, si tuvieras misericordia los unos de los otros. No es el amor afectivo que tenemos a nuestros familiares, ojo, no se está hablando de ese amor. Está hablando del amor como un mandamiento. Dios te manda a hacer algo. Tenés que amar. Tenés que amar. No, vuelvo a repetirte, no es el amor afectivo. Es la empatía, es la misericordia. Son aquellas cosas que te identifican como cristiano y que tenés que poner en práctica. El hecho de compartir con el que padece necesidad es un testimonio de una fe auténtica. Fe auténtica. Nosotros tenemos que demostrar la fe. ¿Tú estás demostrando tu fe? Vamos a demostrar la fe. No es la fe de abracadabra, cabeza de cabra, seas sano. No es eso. Demostrar la fe es tener convicción de donde uno está parado, centrado en el Señor. Eso es demostrar la fe. Muy bien. Es un testimonio de fe auténtica. Al ayudar con nuestros bienes, estoy hablando de bienes en términos de comida, alimento, ropa, lo que sea, inclusive hasta dinero, al prójimo, manifestamos el amor de Dios en nuestra vida. El vino, escuche bien, el vino, el aceite, la cabalgadura y los denarios representan recursos que todos tenemos y que tenemos que utilizar. Yeah. Muy bien. En forma de demostrar verdaderamente el que conocemos a Dios. ¿Conocemos a Dios? Hoy te voy a mostrar un texto bíblico para que vos empieces a conocer a Dios y lo busques de verdad. Escuche, lo busques de verdad. No lo busques acá en la iglesia. Acá en la iglesia vos te vas a fortalecer. Acá en la iglesia vas a aprender. Pero en forma particular vos lo tenés que buscar en todos lados. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Será que mora? No. Nuestro Señor dejó claro el mandamiento de ir y actuar como hizo el buen samaritano. Él le dijo al otro: bien has hecho, haz esto y vivirás. Y como nunca lo hizo, ¿quién es mi prójimo? ¿Viste, Señor? Porque yo quiero saber. Aquella prostituta no es mi prójimo. Aquel leproso no es mi prójimo. No. Pero aquel que tiene el carro último modelo sí es mi prójimo. Aquel que tiene mucha plata en el banco es mi prójimo.
¿No es así? La esencia de la enseñanza consiste en demostrar el amor a nuestro prójimo, dando parte y suplir las necesidades de otro. Eso es misericordia, apropiarse en la miseria de otro. Capítulo 25, versículo 21 al 22 dice lo siguiente: si el que aborrece tuviere hambre, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre la cabeza. Jehová te lo pagará, y Jehová te lo pagará. Bueno. ¿Qué son las ascuas? Bueno, ascuas. Vamos a ver un poquito. En la Biblia, cuando nosotros estudiamos hermenéutica, tenemos que también estudiar el lenguaje bíblico y muchas veces se usa el modismo. El modismo es una especie de lenguaje que se usaba para dictaminar o decir o hacer un ejemplo de las cosas que sucedían. En este caso, agua de fuego amontonará la cabeza. ¿Qué significa? Le voy a decir. Miren, cuando una persona pasaba toda la noche en su casa y se le terminaba el fuego, que era muy difícil de encender un fuego en aquel entonces porque no ibas a ir a un almacén a comprar fósforo porque no había ni almacén ni fósforo. Entonces hacer un fuego era empezar a raspar 2 piedras para que salga chispa, y eso costaba mucho. O si no, frotar un palito hasta que empiece a sacar humo. ¿Entendés? Entonces no era tan fácil. Y obviamente esta gente salía con su brasero, que este era una especie de brasero. Acá tenemos una especie de brasero, que todavía hasta el día de hoy se sigue practicando en algunos lugares. Por ejemplo, este lugar es la India, ¿no es cierto? Pero se practica el traer ascuas de fuego sobre la cabeza. Entonces, iba a la casa del vecino, le decía: vecino, ¿no tiene un poquito de fuego para prestarme? Porque se me apagó el mío. Y entonces vos llevabas, ¿no es cierto?, el brasero y te ponía el fuego ahí adentro y vos lo subías aquí. Obviamente no lo ponías arriba de tu cabeza porque te iba a chicharrar el pelo, pero ponías un trapito ahí y metías eso y ya te ibas a tu casa. ¿Qué significaba este modismo? Bondad, preocuparse por los demás, atención a los demás, empatía. Eso significa. Y cuando hablamos de ascuas de fuego, ¿no es cierto?, en el modismo, obviamente, si tu enemigo o aquel que te aborrece tiene hambre, dale de comer. ¿Por qué? Porque va a ver la bondad de Dios. Eso es lo que significa.